¿Están? Bienvenido a mi espacio Julián de Argentina. He modificado y cambiado muchas cosas en mi canal. Empezamos de cero y vamos a tener más material bonito de afirmaciones y los dones espirituales. Bien, mi nombre es Julián, soy de San Rafael Mendoza, Argentina, y quiero compartirles lo que me llega siempre y las experiencias espirituales que he tenido. Bien, hoy voy a transmitir en este video los dones espirituales, cómo empiezan a activarse. Bien, simple y muy fácil para tener esta charla en el día de hoy. Bueno, cuando empieza a activarse el don del ser humano, es entre los 3, 4 o 5 años. Bien, son muy pocos los casos de 2 años. En esa cierta edad, en la niñez, ahí se activa el don. Y cuando empieza a activarse el don, la criatura empieza a ver a los abuelos, a las abuelas, a Jesús, a María, a los arcángeles, a los seres de luz. ¿Bien? Entonces también empiezan a oír, el don de oír. Empiezan a tener también visiones futuras. Hasta hay criaturas que sanan. ¿Bien? Entonces, ¿qué sucede cuando esto empieza a suceder a la criatura? Le dice a los padres, y una de las opciones, que siempre en algunas ocasiones pasó, a las criaturas dice, no, déjalo, es una criatura. Está imaginando. Y la criatura no imagina, está viendo, tiene el don divino que Dios le dio. Entonces empieza a activarse, ¿no? Entonces, ¿qué sucede aquí? Cuando empiezan a tener esas visiones las criaturas, o empiezan a tener visiones, empiezan a escuchar, empiezan a oler, entonces empiezan a preocuparse los padres, que no se tienen que preocupar, en cierta manera. No se tienen que preocupar porque todos nacemos con dones espirituales, todos, todos, todos. No hay en este planeta ningún ser humano que no nazca con ningún don espiritual, ninguno. El que dice, a mí me quitaron los dones. No, yo que voy a tener los dones espirituales. No, ¿qué voy a tener yo? Dos opciones. O le mienten o se está mintiendo. Porque todos nacemos con dones espirituales. Todo ser humano. Entonces, los padres, ¿qué sucede? Volviendo al tema, lo mandan a un psiquiatra, lo mandan a un psicólogo y el niño está sano. Lo mandan al hospital, está sano, no tiene nada. Es un don divino. Bien, entonces, ¿qué sucede también? La criatura empieza a tener una especie de bullying, le empiezan a cargar, ¿bien? Empiezan a burlarse de la criatura, tanto cuando van a las plazas a jugar con los amigos o en la escuela. Y ahí empieza también el bloqueo del ser humano a través de la niñez. Bien, cuando empiezan a burlarse de él, entonces ahí se bloquea el don. La criatura queda traumada. Después está también la parte, Satanás tiene el demonio encima. Y ahí no tiene ningún demonio la criatura. Nace con un don divino. Bien, entonces, la criatura empieza a activar el don a través de la niñez. Bien, como les comenté, a los meses, a través del año o al siguiente año, se le puede llegar a bloquear por esto que estoy comentando. ¿Qué sucede cuando llega en los 7 años? Empieza a desarrollar su don, pero el don ya lo tiene bloqueado. Pero a los 7 años empieza su desarrollo en el don espiritual. Bien, entonces, cuando está llegando a la adolescencia, muchos me han dicho 10, otros 11, otros 12 o 13, ¿no? años, pero yo siempre lo explico para que vayan entendiendo. Bien, entre los 14 años ya despierta el maestro que hay en nosotros, dentro de nosotros, nuestra esencia, nuestra luz,
el maestro interior ya empieza a despertar. Doy un ejemplo. En la India ya vienen de generación a generación con esa educación espiritual, que ya la criatura entre los 8 o 11 años ya es un maestro espiritual interno. Estoy hablando de interno, no estoy diciendo que la criatura ya es un maestro espiritual, ¿no? El maestro que tiene adentro ya se despierta. Y lo más importante que siempre comparto y transmito es lo siguiente. Cada ser humano empieza a evolucionar sus dones cada 7 años. Cada 7 años. ¿Bien? Bueno. Entonces, a esa edad, cada 7 años, 21, 28, 35, 42, 49, por decir un ejemplo. Por decir un ejemplo. ¿Bien? Entonces, cuando empieza a evolucionar, empieza a potenciar su don. Pero he aquí que se activa otro don. Entonces, vos te volvés a tu eje, perdonaste, te arrepentiste, empezaste a hacer cursos espirituales, empezaste a encontrarte, ¿bien? Empezaste a descubrir tu esencia, tu luz, empezaste a conectar con tu niño interno. Entonces es ahí cuando el don se vuelve a activar, se desbloquea. Entonces empieza a desarrollarse. Y cuando cumple esa etapa de los 7 años, evoluciona y a la vez activa otro don. Entonces voy a dar un ejemplo. Si Pepe tiene 18 años, por decir un ejemplo, un adolescente, y se da cuenta que algo le está sucediendo y empieza a encontrarse, empieza a descubrir quién es en su esencia, en su luz, y empieza a ver visiones y empieza a tener esos dones espirituales como la sanación de la visión, canalización, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Se arrepiente, como he dicho, pide perdón, se perdona, empieza un proceso evolutivo y ahí cuando se activa el don. Entonces, el muchacho que tiene 18, cuando llegó a los 21, evolucionó su don y se activa otro. Otro ejemplo. María tiene 39 años. Se encontró, se despertó, perdonó, hizo curso, ¿no? Por decir un ejemplo. O empieza a hacer meditaciones y empieza a encontrarse. Se activa el don. Chau rencores, chau odio, chau venganza, todos esos sentimientos negativos se fueron de su vida y empieza a encontrar ese mundo espiritual en ella. Entonces se activa el don. Vuelve a activarse. Pero cuando cumplió 42, evolucionó su don que se había bloqueado. Pero se activa otro. Entonces, para dar otro ejemplo, si María tiene el don, ¿bien?, de la palabra, a los 7 años empieza a potenciar su don. Empieza a ser más fuerte en lo espiritual. Pero va pasando más etapa de los 7 años, 7, 14, 21, entonces va a llegar un momento que en su proceso evolutivo, cuando empieza a potenciar su don de la palabra y empieza a evolucionar, en su proceso evolutivo se activa el don de la canalización. Van de la mano. Bien, entonces,
Cuando nosotros estamos estresados o tenemos baja energía o empezamos a tener un conflicto familiar o en trabajo o el vecino, el don se vuelve a bloquear. Pero lo más importante ahora es que ustedes sepan cómo empieza a activarse el don y a evolucionar sus dones espirituales. Mi primer video para que vayan entendiendo. El segundo, estaríamos hablando de los bloqueos y los ataques espirituales. Bien, les mando un gran abrazo de luz. Seguiremos con muchísimos más videos. Chao, chao.